nombre es Ignacio Sarvino, soy miembro de la Fundación Paciente de Cáncer de Pulmón. Desde la Fundación ocupamos un espacio en la Secretaría Ejecutiva de la iniciativa OLCAN, que nos brinda hoy la oportunidad de convocar a profesionales para difundir y concientizar sobre el screening de cáncer de pulmón. Para nosotros como Fundación es una oportunidad muy grande que queremos aprovechar, que tiene que ver con abordar uno de los grandes desafíos que tiene la enfermedad del cáncer de pulmón, que es llegar antes al diagnóstico, poder tener un mejor pronóstico a partir de una detección temprana. En ese sentido, nos queremos comprometer no solo a la difusión en torno a la formación de otros profesionales, sino también en lo que las organizaciones pueden aportar, las organizaciones de pacientes me refiero, pueden aportar respecto de la navegación de los pacientes, es decir, de su tránsito en el trayecto hacia el diagnóstico, donde intervienen distintos profesionales y muchas veces la posibilidad de transitar ese camino de manera efectiva, concreta, cierta, depende del acompañamiento que el sistema puede hacer. Las organizaciones de pacientes tienen un capital muy significativo que puede aprovecharse para poder orientar a los pacientes, acompañar a los familiares y contribuir de esta manera a llegar a un diagnóstico temprano. La población tabáquica, que muchas veces es discriminada en el sistema de salud. Recordemos que el tabaquismo es una enfermedad que tiene distintas terapias para enfrentarlo, pero muchas de esas son poco efectivas y encontramos en el screening de pulmón la posibilidad de acompañar también a los pacientes en este proceso de cesación tabáquica. Como bien lo demostró un estudio del IECS, del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, un 12% del presupuesto del gasto en salud está asociado a enfermedades asociadas al tabaco. Entonces, en este sentido, el screening es también una oportunidad de abordar de manera costo efectiva a parte de la población tabáquica y poder de esta manera, incluso además de salvar vidas, reducir el gasto en salud. Hola, mi nombre es Mariano Vidal, soy médico especialista en oncología clínica. Me desempeño en el área asistencial dentro del Hospital Dr. Enrique Tornú, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también desempeño tareas dentro de los sistemas de salud como administrador y auditor de los distintos sistemas. Agradeciendo la invitación para hablar de una de las patologías que más preocupa al mundo médico y científico, que es la patología del cáncer. El día de hoy vamos a hablar de la patología más frecuente que tiene el cáncer, que es el cáncer de pulmón. Como ustedes bien conocen, el cáncer de pulmón es uno de los tumores más relacionados con los factores de riesgo identificables, como es el tabaquismo, y por ende uno de los tumores más frecuentes que encontramos en la población general. El cáncer de pulmón en sí mismo representa la principal causa de mortalidad por cáncer en ambos sexos, tanto en varones como en mujeres, y en orden de frecuencia está en segundo lugar luego del cáncer de próstata en los varones y del cáncer de mama y colorectal en la mujer. La Organización Mundial de la Salud lo considera una problemática en aumento muy importante porque no solo está ligado a la patología oncológica y el hábito tabáquico, sino que se desprenden otras patologías que en sí mismos son un verdadero problema para el sistema de salud, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las enfermedades vasculares, y a su vez estas interactúan marcando peores pronósticos en aquellos pacientes cuya patología de inicio o desenlace también sigue siendo el cáncer de pulmón. Las enfermedades oncológicas, conocidas como cáncer, son un verdadero problema para los sistemas de salud y gobiernos a la hora del abordaje de la salud pública y sanitaria. Como ustedes bien conocen, el cáncer en cada uno de sus orígenes constituye una de las principales causas de muerte en la población menor de 70 años a lo largo de todo el mundo. Específicamente el cáncer de pulmón es el tumor más frecuente, tomando ambos sexos, tanto en incidencia como en mortalidad. En cuanto a la incidencia, cuando lo prorrateamos, lo dividimos entre lo que es la población masculina, sigue en segundo lugar luego el cáncer de próstata, y en la población femenina está en segundo y en tercer lugar, depende de las series, luego el cáncer de mama y colorectal. Pero es muy importante conocer que sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en los individuos independientemente del género. Continuando con el conocimiento específico de lo que representa el cáncer de pulmón, sabemos que son enfermedades heterogéneas, que no es una única enfermedad,
que el conocimiento médico nos ha permitido no solo identificar su origen, sino que el origen mismo en cada estirpe celular nos da un comportamiento y una estructura patológica diferente, y con el devenir de los años hemos aumentado el conocimiento, comprendiendo aún más las evoluciones clínicas de los mismos, diferenciándolos no solo en su histoarquitectura, sino en su expresión fenotípica y genética del tumor. Eso nos permite de alguna manera identificar 4 grandes grupos de patologías del cáncer a nivel de pulmón, que son los denominados tumores de pequeñas células, el non-small cell lung cancer, que constituye aproximadamente el 5%, y el non-small cell lung cancer, que son aquellos tumores no microcíticos, no células pequeñas, que son los más frecuentes, con un subgrupo de registro que es identificado entre los adenocarcinomas y los carcinomas espinosos o epidermoides. Finalmente hay un grupo menor, que son los denominados neuroendocrinos a células grandes o a células no gigantes, pero son de mucho menos frecuencia de aparición. Es muy importante esta diferenciación porque en sí mismo cada una de estas patologías que tienen un origen común en el pulmón van a tener un comportamiento clínico y una necesidad terapéutica distinta. Es así que tanto la Organización Mundial de la Salud como los comités interdisciplinarios aconsejan identificar desde la etapa más temprana los distintos tipos histológicos e inmunofenotípicos del cáncer, con los distintos métodos diagnósticos que van desde la biopsia histopatológica hasta la inmunohistoquímica y actualmente con la secuenciación genética, para poder identificar así con más precisión el mismo. Sabemos que el tumor más frecuente sigue siendo el adenocarcinoma. En consecuencia, habiendo identificado así en grandes grupos los tumores más frecuentes que se originan en el pulmón y que son los denominados cánceres de pulmón, debemos comprender la enfermedad en cada uno de sus estadios. Para eso, tanto la Organización Mundial de la Salud como las distintas sociedades abocadas al diagnóstico y lucha de enfermedades del cáncer han identificado una clasificación denominada TNM, cuyo resultante es la agrupación de pacientes que comparten una misma patología o similar de acuerdo al volumen de enfermedad que presenten. De esa manera, el componente T nos va a determinar qué tamaño tumoral estamos enfrentando junto con el paciente, el componente N el número de ganglios y el componente M si tuviese o no propiedades de diseminación o afectación a distancia. La sumatoria de cada uno de estos componentes da un score, da un puntaje que permite así obtener una clasificación de estadios que nos hablaría de la situación pronóstica y terapéutica de cada uno de los pacientes. Es así que podemos clasificar también en 4 grandes grupos, desde el estadio 1 al 4, los distintos pacientes de acuerdo a la característica de su enfermedad, y de esa manera poder tener una muestra homogénea que nos permita la evaluación continua de los tratamientos que se ofrecen, se siguen desarrollando y se siguen investigando para la mejora del tratamiento del cáncer de pulmón. Explicamos esto porque es muy importante entender que está demostrado desde inicio, desde los albores que se empezaron a utilizar estas clasificaciones, que los diferentes estadios tienen una clara repercusión pronóstica. Aquellos pacientes con estadio 1 se conoce desde la tercera clasificación, hoy vamos por la octava, que tienen un promedio de sobrevida sin intervención médica que va más allá de los 115 meses. Cuando en los estadios 4 sin atención médica y sin intervención teníamos un porcentaje de sobrevida promedio que solo el 10% alcanzaba en el año, y eso es muy significativo. Por eso todos los esfuerzos no solo deben estar abocados al tratamiento en sí de esta patología cuando está presente, sino que a su detección temprana, y eso es un poco lo que nos invita a reunirnos el día de hoy para desarrollar en estas charlas. Para eso hay que tener herramientas que tienen que ver con la clasificación de las acciones de la atención de la salud. Tenemos niveles de atención o atención primaria, secundaria, y de intervención terciaria.
donde básicamente los esfuerzos para la detección temprana de la enfermedad van a estar apostados en la primera etapa, que es el nivel de evidencia y de atención primario. Esos esfuerzos van a estar destinados a una población que es sana, que no presenta indicios de enfermedad, pero que sí posee factores de riesgos, ya sea directos o indirectos, que lo exponen a una mayor susceptibilidad del desarrollo. Aquellos pacientes que tienen indicios de lesiones premalignas, que tienen indicios de afectación, son los que los agruparíamos dentro de las acciones de la atención secundaria, y aquellos pacientes que han padecido la enfermedad y que han restituido su estado de salud y están en un seguimiento de esfuerzo para este tipo de atención, los vamos a ubicar en lo que se denomina atención terciaria. En cuanto a los distintos niveles donde podemos intervenir, ya sea por atención primaria, secundaria o hasta en atención terciaria, es muy importante entender que el trabajo primordial debe hacerse sobre el principal factor de riesgo, que es el hábito tabáquico. El trabajo y el abordaje sobre el cese del hábito tabáquico nos permite no solo reducir el riesgo de nuevos casos en atención primaria, sino que beneficia el pronóstico y la rehabilitación tanto en las instancias secundarias como terciarias. No tenemos evidencia fuerte sobre otro tipo de intervenciones. Se está estudiando el papel de los antiinflamatorios no esteroideos a través de la inhibición de las enzimas COX, pero no tenemos una evidencia que todavía redunde en beneficio del paciente. Por lo tanto, es muy importante y hacer hincapié en que el principal recurso que tenemos para prevenir y combatir esta enfermedad fuera de los tratamientos y los abordajes farmacológicos es la prevención y el cese del hábito tabáquico. Existen otros factores de riesgos identificados, como pueden ser los ocupacionales, aquellos trabajadores que puedan estar expuestos a sustancias broncogénicas, pero el abordaje sobre el factor principal para la Organización Mundial de la Salud sigue siendo un pilar. En las publicaciones del año 2020 sabemos que casi 1.300 millones de la población mundial tiene uso o hace uso del hábito tabáquico, que el problema es mayor en los países subdesarrollados o en los países con niveles de pobreza, donde el 80% de esa población detectada es la que tiene contacto directo o hábito por el consumo del tabaco, que aproximadamente un 23% de la población masculina es la que fuma versus o en contra de un 13% de la población femenina, cifras que se van a ir equiparando a expensas de la población asiática, que está cambiando sus costumbres y donde vamos notando que la población femenina está involucrada cada vez más en el hábito tabáquico, provocando también un tiraje, un traccionamiento hacia el tipo histológico de enfermedad que vamos apareciendo y las modificaciones en la tasa de incidencia y prevalencia de la enfermedad. Para poder seguir trabajando con la población de riesgo por el consumo tabáquico, la Organización Mundial de la Salud y las intersociedades que desarrollan sus actividades en contra y la lucha del cáncer de pulmón sugieren la clasificación de pacientes de acuerdo al consumo de tabaco en 3 niveles: un nivel leve o bajo, un nivel intermedio y un nivel alto o severo de consumo de tabaco. Y para ello se propone, y está ampliamente difundido y aceptado, un índice o indicador de pack years, en inglés, IPA en español, que es índice de consumo de paquetes anuales, cuyo cálculo es muy sencillo. Se toma la cantidad de cigarrillos al día que fuma en promedio el paciente, se multiplica por la cantidad de años del hábito tabáquico y se divide por el número 20, que es la cantidad de cigarrillos que componen un paquete. Ese resultado va a dar un score, va a dar un puntaje que para la Organización Mundial de la Salud, siendo menor a 20, lo clasifica como de riesgo leve, entre 20 y 40 riesgo intermedio y mayor a 40 riesgo severo. Es importante conocer que para algunas sociedades cuyos esfuerzos y trabajos a través de distintos desarrollos científicos han modificado, siendo también aceptado y teniendo evidencia que dicha modificación
permite diferenciar con mayor precisión y aún más las distintas poblaciones de riesgo, ha modificado ese score proponiendo un consumo de grupo leve hasta 15 pack years, intermedio entre 15 y 30 y mayor a 30 de consumo severo o elevado. Siguiendo un orden de lo que veníamos conversando, hemos llegado a la temática que para nosotros los oncólogos y los profesionales que trabajamos con este tipo de enfermedades queremos desarrollar, que es la identificación de la población susceptible a esta enfermedad y el poder trabajar en la detección temprana de la misma. Podríamos mencionar cada uno de los métodos diagnósticos que más adelante otros colegas especializados lo desarrollarán. En mi caso particular quisiera sí desarrollar puntualmente que contamos con herramientas para la detección temprana, que no todas las patologías oncológicas tienen esa fortaleza, esa posibilidad, que son muy pocas, pero en el caso del cáncer de pulmón tenemos evidencia científica para ello. Se han desarrollado distintos trabajos que tienen que ver con la identificación de población de riesgo por los distintos factores que vinimos conversando, sobre todo el tipo de consumo tabáquico, la intensidad de ese consumo y los antecedentes familiares y personales. Se han desarrollado numerosos trabajos, siendo dos muy importantes que nos han dado el aval para poder hablar sobre los métodos, digamos, de screening en cáncer de pulmón. Primero me gustaría explicarles qué es un método de screening. Es una metodología diagnóstica masiva, es decir, que se piensa para una población general. Esta metodología diagnóstica tiene que ser aplicable, tiene que ser segura para el paciente, tiene que ser reproducible y fundamentalmente tiene que ser costo efectiva. Tenemos dos grandes trabajos que dan cuenta y evidencian que los métodos de cribado, de screening, son efectivos, que cumplen con los objetivos. En ellos es el grupo americano con el National Lung Screening Trial y el grupo europeo conformado por investigadores tanto de Bélgica como de los Países Bajos, denominados Nelson. Ambos trabajos han demostrado que la utilización de tomografías en baja dosis en comparación con la radiografía de tórax tradicional permite la detección de lesiones en etapas tempranas, disminuyendo así el índice o el indicador de mortalidad, no solo por enfermedad oncológica ajustado al cáncer, sino por otras patologías. Esto último se debe también a que como herramienta de endpoint secundario permite también una mayor propensión al cese del hábito tabáquico. Volviendo a estos estudios, es muy importante comprender que han sido estudios muy sólidos, multicéntricos, donde han tenido un nivel de reclutamiento de pacientes adecuados, ambos superando los 10.000 pacientes con brazos bien balanceados, donde se hizo un seguimiento a largo plazo, donde en cada uno de ellos había mínimas diferencias. En el caso del estudio americano se hacían 3 secuencias tomográficas a lo largo de los primeros 2 años. En el caso del estudio europeo agregaban una secuenciación más de seguimiento. Lo importante es que ambos demostraron un beneficio, reduciendo la tasa de mortalidad ajustada en el 20 y el 24% respectivamente, lo cual es una prueba contundente de que estas herramientas ayudan a disminuir la mortalidad por cáncer de pulmón y en otro porcentaje y en menor medida a la incidencia de patologías como puede ser el EPOC o las vasculares asociadas al uso y al hábito tabáquico. Hoy en día contamos con otros trabajos que están en curso, tanto a nivel internacional como con esfuerzos también locales para poder validar y obtener mejores datos sobre la aplicación
de la población de riesgo de estas herramientas de screening, todos desarrollándose con parámetros homologados para poder tener resultados comparables y identificando cuáles podrían haber sido las problemáticas por lo cuales los trabajos anteriores al Nelson y al americano no nos dieron esa resultante. 3 menciones simplemente que creo que son aquellos aspectos que han favorecido el desarrollo de nuevos trabajos y el interés para validar estas herramientas en cada una de las regiones. Tienen que ver con el nivel tecnológico y la dosificación del estudio complementario de la tomografía de baja dosis. Sabemos que hay diferencias entre equipamiento y software y poder hacer un estudio comparativo requiere homogeneizar ese tipo de herramienta para su comparación. El nivel de capacitación y de medición de las lesiones que van a tener su seguimiento. Esto tiene que ver con poder homogeneizar el registro de ese tipo de imágenes, y para eso se adoptó, se creó, se adoptó, se universalizó la medida denominada de Landrats, que el especialista en imágenes va a desarrollar. Y finalmente, y muy importante, entender las diferencias regionales que tenemos en las distintas zonas de aplicación, que tienen que ver con los usos y comportamientos, con los hábitos de aquella población que va a estar en seguimiento. Esto no es un dato menor porque hay poblaciones donde los hábitos intervienen sobre, por ejemplo, patologías inflamatorias del pulmón que pueden dar falsos positivos y sobre todo en un ejemplo muy común donde los países industrializados están expuestos a otros factores ambientales que no aquellos que están en vía de desarrollo. Teniendo en cuenta esos 3 parámetros fundamentales es que hoy hay nuevos trabajos que se están desarrollando, y en Argentina, si bien todavía no tenemos un método de screening avalado, propuesto por las autoridades sanitarias, sí sabemos de grupos de especialistas que están desarrollando estas herramientas, pudiéndola validar y adaptar a nuestro medio con un gran esfuerzo, pero aún sin su divulgación en el resultado, a sabiendas de que el impacto es favorable en la población de seguimiento. Así que esperaremos prontamente para nuestra población esos resultados para poder contar con una herramienta que validada pueda ser adoptada y difundida por las autoridades sanitarias para colaborar con la detección temprana del cáncer de pulmón. El cáncer como enfermedad es un factor patológico muy importante, es la principal causa de muerte en la mayoría de los países por debajo de los 70 años, que el cáncer de pulmón, tomando ambos sexos, es el más frecuente y el que más mortalidad tiene relacionada, que con todos los esfuerzos diagnósticos y tecnológicos, los países desarrollados siguen detectando la enfermedad en el 40% de los casos en estadios avanzados, que eso es un gran problema para la salud pública en general, que tenemos herramientas para seguir mejorando ese porcentaje de detección en estadios más tempranos, que no solo se traducirán en mejor calidad de vida y esperanza de vida en la población general, sino que también estarán ligados en un mejor manejo de los recursos que puedan destinar los distintos sistemas para mejorar la salud de su población. Ese 40% post pandemia sabemos que ha sido alterado, pero tenemos las herramientas con la evidencia científica al alcance que nos permite volver a levantarnos y poder seguir mejorando esas estadísticas que en definitiva se traducen en individuos y en nuestros pacientes. Esas herramientas hoy son la tomografía de baja dosis y el cese del hábito tabáquico como herramientas principales para luchar contra el cáncer de pulmón. Y cuando ya la enfermedad está instalada, sigue siendo el cese del hábito tabáquico
uno de los factores y elementos terapéuticos más importantes, junto con la farmacología y las otras disciplinas de índole quirúrgicas y paliativas. Mi nombre es Cecilia Besada, soy médica neumonóloga y en esta oportunidad vamos a hablar de cáncer de pulmón. Empezamos con algo de epidemiología. Sabemos que el cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial. Se diagnosticaron en el 2018 2.100.000 casos. Esto corresponde al 12,9% de incidencia en cáncer. Sabemos que es el segundo cáncer más frecuente en hombres y mujeres y es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. En la Argentina, el cáncer de pulmón tiene un alto valor de incidencia, 20,9 pacientes o casos se diagnostican cada 100.000 habitantes y también un alto valor de mortalidad, 19,1 casos cada 100.000 habitantes. En el 2019, el cáncer de pulmón registró el mayor número de muertes, con un total de 9.258 casos, lo que representó el 15% del total de las defunciones, tanto en hombres como en mujeres. En hombres es la primera causa de muerte y en las mujeres representa la segunda causa de muerte. 1 de cada 4 casos de muerte se debe al cáncer de pulmón. Y en el 2020, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer reportaron 22.024 nuevos casos de cáncer de pulmón entre los dos sexos, hombres y mujeres, lo que equivale a un 9,3% del total de todos los cánceres reportados. En hombres, 7.738 casos fueron los reportados, lo que equivale a un 12,4% del total, siendo la tercera causa luego del cáncer de próstata y el cáncer colon rectal. Y en las mujeres se detectaron 4.362 casos, lo que equivale a un 6,4% del total de los casos, siendo la tercera causa también después del cáncer de mama y el cáncer colorectal. El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Y como todo cáncer, se genera la clasificación en dos grandes grupos, según el aspecto que estas células sean vistas en el microscopio. Tenemos entonces el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de no células pequeñas. En cuanto al cáncer de pulmón de células pequeñas o microcíticos, equivale a lo que sería el 15% de los tumores que uno evidencia. En el caso de células no pequeñas, en ese caso equivale al 85% de los casos de los cánceres reportados. Los avances en biología molecular permitieron conocer, además de que existen múltiples alteraciones genéticas dentro de la tipología más frecuente, cuyo diagnóstico permite un tratamiento mucho más adecuado. Entonces, el cáncer de pulmón microcítico o de células pequeñas afecta principalmente a las células productoras de hormona y a las células nerviosas. Es habitual que se localice a nivel central del pulmón, lo que genera muchas veces invasión de las partes medias, tanto del mediastino como de las estructuras vasculares. Normalmente la causa principal es el consumo de tabaco y se ve más en pacientes mayores de 60 años. En cuanto al cáncer de pulmón de células no pequeñas, en este tipo lo podemos subdividir en 3 principales tipos, digamos. El adenocarcinoma, que afecta principalmente a glándulas productoras de moco, es más común en los pacientes que no fuman y en mujeres por lo general más jóvenes y representa el 40% de este tipo de tumores. En cuanto al carcinoma escamoso, que afecta principalmente las células que recubren la vía aérea, se originan en células escamosas o planas, se produce principalmente en pacientes tabaquistas y representaría el 27% de este tipo de tumor. Por último, tenemos los carcinomas de células grandes, característicos por el gran tamaño de sus células, que tienden a crecer y propagarse en forma mucho más rápida. Representan el 13% de estos tumores. Y lo que sí es importante es que este tipo de tumores, del no microcítico que estábamos hablando, pueden ser influenciados por algunas mutaciones genéticas, como por ejemplo EGFR, ALK
o ROS1 entre ellas, y también por niveles de ciertas proteínas como la PDL1. Esto es importante ya que los oncólogos van a poder, llevar el diagnóstico más certero y así un mejor tratamiento para este tipo de tumores. Entonces, nos preguntamos por qué o cuáles serían los factores de riesgo de estos tipos de tumores. Y si el factor de riesgo hablamos, sabemos que el principal es el tabaquismo. Hace más de 5.000 años que se fuma tabaco. Sin embargo, hasta el siglo XX, el cáncer de pulmón era un cáncer que era muy raro de verse, una enfermedad muy rara. En las muestras de anatomía patológica reflejaban el menos del 1%. Hacia el año 1900, habiéndose creado lo que es la máquina de hacer cigarrillo y la introducción masiva del tabaco en la población, se observó un aumento en la incidencia del consumo de tabaco y se esperaron hasta 20 años después para que aparezca esta epidemia de cáncer de pulmón que nombramos anteriormente. Entonces, hace más de 100 años que estamos atrás de esta enfermedad. Tan es así que es el responsable del 80 al 90% de la causa de cáncer de pulmón. El 95% de los pacientes que se detecta cáncer de pulmón, principalmente en hombres, fumó alguna vez. Y en cuanto a las mujeres, el 80% son tabaquistas cuando se detecta el cáncer de pulmón. Hay una relación directa entre el consumo de cigarrillos y la enfermedad. Se sabe que el paciente que fuma entre 1 y 2 paquetes por día tiene 25 veces mayor probabilidad o riesgo de padecer la enfermedad. Pero tampoco podemos dejar de mencionar otros factores de riesgo que representan un 10 a un 15% y, por ejemplo, entre ellos tenemos la historia familiar de distintos cánceres, pacientes que tienen secuelas pulmonares, como por ejemplo después de una tuberculosis, la fibrosis pulmonar, la irradiación torácica, ya sea por distintos tumores, como por ejemplo el de mama, la exposición laboral a distintos materiales pesados como el asbesto, el cromo, el níquel, el sílice y sobre todo no nos podemos olvidar de la susceptibilidad genética, ya que existen mutaciones o traslocaciones específicas que llevan al diagnóstico de este tumor. Entonces, con todo lo dicho, ya sabemos los principales agentes causales del pulmón y lo que nos importa ahora es enfocarnos cómo prevenir este tipo de tumor. Entonces, sabemos que el tabaquismo es una adicción con lo que esto conlleva y por eso es que no debemos perder ninguna oportunidad que tenemos frente al paciente en cada consulta como para fomentar en todo momento la cesación tabáquica. Conocemos varios estudios que se fueron realizando y sabemos que cualquier tipo de intervención que nosotros podamos hacer es efectiva. Desde una intervención mínima, que dura hasta 3 minutos, pasando por una intervención breve, de 3 a 5 minutos, y por último llegando a una intervención intensiva, que es aquella que dura más de 10 minutos en la consulta. Cualquiera de ellas van a podernos facilitar que el paciente quizás se replantee y pueda dejar el cigarrillo. Pero como sabemos, la cesación tabáquica lleva a un tratamiento multidisciplinario y entonces también tenemos la intervención del psicólogo o intervenciones farmacológicas como por ejemplo el reemplazo nicotínico o el bupropión, que es una droga que nos va a ayudar sobre todo en el síndrome de abstinencia, que son los síntomas físicos y psíquicos que puede sentir el paciente al suspender o reducir la carga tabáquica en forma brusca. ¿Qué es importante del cáncer de pulmón o cuál es el problema más grave que nosotros tenemos hoy día? Es que entre el 65 y el 80% de los pacientes se diagnostican en un estadio avanzado de la enfermedad, ya sea locorregionalmente o con metástasis a distancias. En Argentina, lamentablemente, casi el 80% de los pacientes se diagnostican en estadios avanzados. Solo el 20%, lo que equivale a 2 de cada 10 pacientes, llega a la consulta en estadios tempranos.
¿Qué quiere decir estos estadios tempranos? Son aquellos pacientes que presentan imágenes menores a 3 centímetros, que no tienen invasión del mediastino, mucho menos de metástasis. Entonces, a medida que el diagnóstico se hace en estadios más tardíos, se reduce así también la sobrevida. Cuando el diagnóstico del cáncer de pulmón se hace en estadios localmente avanzados, la sobrevida a 5 años va de un 13 a un 26%. Y en aquellos pacientes que tienen metástasis a distancias, solo el 10% tiene una sobrevida a 2 años, con una mediana de 1 año. Por lo que no podemos dejar de repetir que el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón es fundamental, ya que de esto va a depender la mayor sobrevida del paciente. Ahora bien, en cuanto a los síntomas de los pacientes de cáncer de pulmón y sobre todo en los estadios tempranos, suelen no manifestar ningún tipo de síntomas y eso es lo que nos hace que muchas veces el diagnóstico sea tardío. Los síntomas aparecen recién en estadios más avanzados e inclusive muchas veces pueden ser inespecíficos, como por ejemplo astenia, adinamia, anorexia, pérdida de peso, tos hemoptoica, lo que comúnmente nosotros llamamos cuando la tos presenta sangre, y de ahí que por lo general llegamos tarde al diagnóstico y así al tratamiento. Bueno, hay muchos síntomas de la enfermedad avanzada que incluyen síndromes muy característicos, por ejemplo el síndrome de Horner, que presenta ptosis palpebral, que es la caída del párpado, sobre todo porque el tumor afecta nervios del cuello. También tenemos el síndrome de Pancoast, que es cuando el tumor de cáncer de pulmón se localiza en los ápices pulmonares. Esto hace que el paciente sienta dolor, sobre todo en el hombro o a nivel de la escápula, y se produce por invasión del tumor en la pleura. Y también el síndrome más temido o más digamos, peligroso para el paciente, que es el síndrome de vena cava superior, en donde se genera principalmente en tumores que son centrales y genera edema facial, circulación colateral y muchas veces la disnea que se produce en forma muy progresiva. Entonces, la pregunta de todo esto sería ¿cómo llega el paciente a la consulta o cómo es lo más común que llegue un paciente? Por lo general, y lo mejor o lo que uno esperaría es que esto fuese un hallazgo incidental. ¿Qué quiere decir? Aquel paciente que, por ejemplo, va a una consulta por otra patología o que alguien en algún control le pide una placa de tórax y aparece una imagen. Estos son aquellos pacientes que quizás tienen más chance terapéutica. Pero lo más común, lamentablemente, es que el paciente ya venga con síntomas y entonces es ahí donde nosotros ya consideramos que el diagnóstico ya es tardío. Cuando el paciente llega a la consulta con una radiografía normal, pero consideramos que es un paciente de alto riesgo, no podemos dejar de seguir haciendo estudios, sobre todo aquellos estudios de screening. Y la prueba de screening o cribado constituye una medida de prevención secundaria que consiste en la realización de pruebas de diagnóstico a distintos sujetos sanos con el fin de poder llegar a un diagnóstico precoz. Entonces tenemos que definir qué son aquellos pacientes de alto riesgo. Son aquellos pacientes que fuman más de 20 pack year y están tienen una edad entre 50 y 70 años. Para esto se hicieron 2 estudios muy importantes, uno en Estados Unidos llamado NLST. Este estudio de screening presentó más de 50.000 pacientes y lo que se vio, comparó lo que es la tomografía de baja dosis con las radiografías de tórax, y lo que evidenció este estudio es que la tomografía de baja dosis en este tipo de pacientes va a reducir un 20% la mortalidad de ellos. Hay otro estudio que se hizo también en Europa llamado Nelson. En este caso solamente comparó pacientes haciéndole unas seriadas de tomografías, no con radiografías, pero también detectó lo mismo, una reducción del 20 al 25% de mortalidad
en pacientes de alto riesgo. Esto demuestra que el screening de cáncer de pulmón sí sirve y nos ayudaría al diagnóstico temprano en pacientes con cáncer de pulmón. Como dije anteriormente, el 80% de los pacientes en Argentina se diagnostican en estadios avanzados, y eso es algo que nosotros vemos en la práctica diaria, tanto en el hospital como en los consultorios privados. Además, hoy día el avance de la tecnología y la cantidad de tomógrafos que existen hace que este tipo de estudios, tomografías de baja dosis, puedan ser realizables, y lo que ayuda a nivel de salud pública. Si bien sabemos que nuestra función como neumonólogos es guiar, evaluar y estadificar a los pacientes durante el diagnóstico, y en muchas ocasiones también podemos hacer estudios de diagnóstico, como por ejemplo las endoscopías respiratorias, no podemos dejar de mencionar que el diagnóstico de cáncer de pulmón es un diagnóstico que necesita de varios especialistas. Entre ellos tenemos a los médicos de diagnóstico por imagen, que son aquellos que nos van a poder informar los estudios y orientar de cómo fueron los cambios en distintas tomografías. También ellos pueden realizar procedimientos diagnósticos a través de punciones guiadas por tomografía. También no podemos dejar de mencionar la ayuda que nos brindan los cirujanos torácicos, sobre todo para el diagnóstico y muchas veces para la curación de estos pacientes, e inclusive el oncólogo, que son aquellos médicos que nos van a poder brindar el mejor tratamiento para el paciente. Entonces, a modo de resumen, el cáncer de pulmón es una enfermedad con alta incidencia, con alta mortalidad en la Argentina, que se suele diagnosticar en forma tardía, y es muy importante estar alerta de los síntomas que traen los pacientes a las consultas. En aquellos pacientes que consideramos de alto riesgo, no podemos dudar en seguir estudiando y en seguir controlando con distintos estudios, y para poder llegar a un diagnóstico temprano y así prolongar la sobrevida del paciente. Además, y no de menor importancia, tenemos que actuar constantemente en el agente causal, que es el tabaco. Tanto los neumonólogos como los médicos clínicos o los médicos de medicina familiar debemos estar alerta en todas las consultas por el tabaquismo. Mi nombre es Andrés Sáez, yo soy especialista en diagnóstico por imágenes, me dedico a informar, entre otros de mis labores, tomografía computada de pulmón, y realizo procedimientos intervencionistas mínimamente invasivos para el diagnóstico y o tratamiento de algunas patologías. En el caso particular que nos convoca hoy, en el screening de cáncer de pulmón, vamos a explicar un poco algunas nociones básicas que utilizamos nosotros los radiólogos para la detección temprana de esta enfermedad. Empezamos con la definición de tomografía de baja dosis, en donde estamos hablando de un método por imagen en el cual vamos a utilizar un tomógrafo multi-slice, es decir, con múltiples detectores, que va a, mediante una reducción de los parámetros técnicos de la adquisición de la imagen, poder disminuir al máximo la dosis de radiación expuesta de nuestro paciente o manteniendo, mejor dicho, los parámetros técnicos y adecuados para el diagnóstico de la imagen. De esta manera, una TC de baja dosis trata de minimizar la radiación manteniendo la calidad diagnóstica del estudio. Que para ello tenemos que entender algunas definiciones, como la definición de dosis efectiva. La dosis efectiva se trata de un parámetro que utilizamos nosotros los radiólogos habitualmente para comparar la radiación que percibe no solamente cada paciente, sino cada parte y cada órgano de ese paciente, en la comparación de los distintos estudios diagnósticos. De esta manera, la dosis efectiva se relaciona con la cantidad de radiación absorbida, pero adecuada a los órganos y el espesor que tenga ese paciente. Para esto, nosotros tenemos de alguna manera la comparación de los distintos estudios diagnósticos y logramos, mediante una cuantificación de ese tipo de dosis efectiva absorbida por nuestro paciente, cuyo unidad es el milisievert,
poder comparar los distintos estudios diagnósticos y llegar a unos estándares aceptables de la radiación absorbida para la tomografía de baja dosis en la detección de cáncer temprana de pulmón. De esta manera podemos implementar múltiples estrategias que, gracias a las innovaciones en los hardware y en los software de los equipos de tomografía, podemos lograr modular y atenuar la radiación expuesta por estos tomógrafos. Una de las tantas estrategias es la modulación de la corriente del tubo de rayos X. Esto es un parámetro que es un software que traen habitualmente los equipos, de tal manera que cuando uno hace el escanograma del paciente para seleccionar la zona que va a tomografiar, el equipo analiza las distintas densidades en base al espesor que tienen en distintas regiones del cuerpo y logra adaptar y adecuar la dosis de radiación que va a ejercer en cada sector para mantener la calidad diagnóstica del estudio. Este parámetro es uno de los más importantes dentro de otros muchos que hay para sobrellevar la estrategia de la disminución de la dosis para mantención de la calidad del estudio. Otros recursos que solo vamos a nombrar son el aumento de los detectores en los distintos tomógrafos, que hoy en día tenemos tomógrafos con cada vez más detectores. Esos minimizan la exposición y el tiempo de exposición. A su vez tenemos software con importantes reconstrucciones 3D de estas imágenes que nos permiten mejor definición de las mismas y no exponer varias veces o con una alta dosis a los pacientes para lograr una buena calidad de imagen. Muchas veces se tiene miedo o se cuestiona el uso de la tomografía en la detección de screening, y esto tiene que ver porque siempre se tiene miedo a los riesgos del screening por TC, que básicamente están relacionados con la radiación a la que se expone el paciente, la posibilidad de falsos positivos y el sobrediagnóstico de nódulos, de tal manera que en general los médicos tendemos a no pedir este estudio. Sin embargo, con las actualizaciones que les vine mencionando, podemos definir que todos estos riesgos han ido en detrimento, han ido bajando tanto el sobrediagnóstico como la radiación expuesta por los que se mencionó antes, y logramos mantener la calidad diagnóstica del estudio. Siguiendo con los beneficios que trae el screening por la TC de baja dosis, resaltamos el hecho de que no solamente detecta tempranamente el cáncer de pulmón en pacientes fumadores y seleccionados por el protocolo, sino que también en aquellos no fumadores va a detectar no solamente la posibilidad de cáncer de pulmón, sino tiene el beneficio de detectar otras patologías asociadas como los riesgos cardiovasculares, la presencia de otros fibrosis pulmonar y algunas otras entidades que logran su detección rápida y precoz también con la TC de baja dosis y con una buena resolución de la imagen. Asimismo, se ha implementado hace no mucho tiempo, pero viene increciendo, la utilización de inteligencia artificial para complementar el diagnóstico por imágenes, de tal manera que termina resultando una gran herramienta para nosotros los médicos radiólogos, que nos vamos a apoyar crecientemente y de a poco en esta inteligencia artificial para una todavía más rápida selección de lesiones y una más adecuada selección de las lesiones en forma precoz a nivel del pulmón. De esta manera definimos entonces en forma sintética una TC de baja dosis, aquella que se realiza en un tomógrafo multi-slice, sin contraste endovenoso, con idealmente el protocolo de la modulación de la corriente eléctrica en el tubo de rayos X, con adquisiciones de 1 milímetro y tener en cuenta que se puede calcular la dosis absorbida y efectiva en ese paciente y que idealmente debe ser menor a 1.5 milisieverts en la media de toda la radiación absorbida en el contexto del espesor de nuestro paciente. De esta manera, los radiólogos vamos a obtener un resultado de la tomografía que va a tener que definirse a través de un informe tipo, un informe estándar, de tal manera que uno
pueda, a través de este informe estándar, poder definir rápidamente una categorización de la lesión que acaba de encontrar y definir con ello una eventual conducta. De esta manera, la búsqueda y el resultado de nuestra tomografía de baja dosis va a ser el hallazgo de nódulos pulmonares, solitarios o múltiples. De esta manera vamos a lograr buscar estos nódulos pulmonarios solitarios y categorizarlos respecto de tamaño, densidades, morfología, ubicación y un montón de otras características que van a definirnos a nosotros en el informe estándar que vamos a aplicar y que estamos viendo en la filmina. De esta manera también vemos como en este informe típico de este informe estándar de la tomografía de baja dosis, también se tiene en cuenta, como decíamos, el resto de los hallazgos, el mediastino, el corazón, las estructuras cardiovasculares, así como la presencia de otras patologías asociadas. De esta manera llegamos a una necesidad de una estandarización no solamente del informe, sino de la categoría que vamos a darle a nuestro nódulo, que asimismo va a definir una conducta a tomar. Para ello, los radiólogos, como en casi todas las lesiones en el resto del cuerpo, utilizamos los RADS. Los RADS, en este caso al pulmón, va a ser el LANRADS, que va a definir un sistema de clasificación estandarizado de las lesiones pulmonares para, mediante una categoría de puntajes del 0 al 5, definir la malignización o la probable malignización de esta lesión. De esta manera, el LANRADS fue un sistema que se inició en el 2014 y que poco a poco va sumándose a los informes y a los conocimientos de los médicos radiólogos que informamos tomografía, y a su vez se va difundiendo también al resto de los colegas, ¿no? De esta manera, la categorización en LANRADS, a medida que aumenta, como habíamos dicho, como es el equivalente en cualquier otro RADS, como quizás el más conocido es el BI-RADS de la mama, a medida que sube el número de LANRADS, sube la probable malignización de la lesión. En cada categoría, además, se van a incluir recomendaciones para el seguimiento o conducta activa sobre este nódulo recién hallado. Vemos que además el LANRADS contempla un montón de otras características y es un cuadro bastante largo y bastante extenso, por lo cual queda medio remitido a nosotros los radiólogos. No es que todos tienen que saber el LANRADS. Sin embargo, vemos que en un resumen que estamos presentando, la categorización, como decíamos, lo que hay que destacar es desde 0, un estudio que requiere otros estudios complementarios, al igual que pasa con la mama, una imagen que no es definible por esa tomografía en ese momento, quizás necesita evolución, quizás necesita otros estudios complementarios como un PET u otros, pero no es categórica esa clasificación en la categoría 0. En la categoría 1 a 2 se manifiestan los nódulos principalmente benignos, con características claramente benignas y que en general no toman mayor conducta a excepción de un leve seguimiento al año respecto de un control tomográfico, ¿sí? Y obviamente siempre esto en el paciente seleccionado por el protocolo y con el médico de cabecera que lo va a llevar por este camino. Ya las categorías 3 a 4 hablan de una conducta activa acerca tanto del seguimiento como ya de la acción muchas veces sobre ese nódulo. Y en este caso tomamos ahí el papel nosotros los radiólogos porque justamente siempre las definiciones son entre 3 y 4. ¿Qué hacemos? Si es 3, seguramente va a ser un seguimiento más cercano a los 6 meses, mientras que si ya la categoría pasa a ser 4, subdividida en 4A, 4B o 5, ya la sospecha empieza a ser más alta y probablemente los radiólogos o los médicos intervencionistas, en este caso como yo, tomemos alguna conducta activa, como ya sea o sugerir un estudio complementario como un PET al momento que se diagnostica este nódulo pulmonar, o la posibilidad de actuar aún más activamente mediante una punción cito o histológica para el diagnóstico de esta imagen recién visualizada. Dentro de las lesiones que podemos encontrar como hallazgos tomográficos en la TC de baja dosis, vamos a mencionar que podemos encontrarnos con una imagen nodular, calcificada, característica de un granuloma. En este caso va a estar calcificada en forma global, va a tener bordes definidos, no va a tener parénquima lesionado adyacente y probablemente sea una secuela infecciosa o infectológica. Asimismo, podemos encontrarnos con otro tipo de lesiones como
las que son características de contenido graso, como suelen verse en los amartomas, también lesiones nodulares definidas, con densidad interna de contenido graso, lo cual le da la característica patognomónica de amartoma, y nuevamente estas lesiones, ambas, el granuloma mencionado y el amartoma, son consideradas dentro de la categoría 1 del LANRAX, por lo cual en general el seguimiento suele ser anual sin mayores preocupaciones ni conductas activas sobre las mismas. También se mencionan desde hace un tiempo la presencia de imágenes pseudonodulares que pueden verse con tinte en vidrio esmerilado, que se categorizan actualmente como lesiones de tipo de nódulo subsólido. Esta definición tiene que ver porque esta lesión tiene una densidad baja, de tal manera que solo es visible en la ventana de parénquima pulmonar. Cuando uno convierte a la ventana mediastínica, la misma lesión desaparece porque cuyo componente es escasamente denso. Estas lesiones antiguamente se pasaban por alto, hoy en día se categorizan como una lesión de baja sospecha, no obstante, según el contexto, quizás requiera un determinado seguimiento un poco más activo. En algunos casos, cuando estas lesiones subsólidas presentan algún componente sólido interno, se define como una lesión mixta, es decir, sólida-subsólida. En este caso ya pasa a ser una categorización 3 de LANRATS, y su aparición de novo levanta sospecha, por ende su seguimiento debería ser más activo, probablemente a los 6 meses. Vemos también otras lesiones que normalmente hay que ver el contexto de esa lesión, porque si tiene parénquima afectado o no también cambia el aspecto. Desde ya que esta imagen en vidrio esmerilado, si yo la tengo en contexto infeccioso, probablemente corresponda a un parche de ocupación alveolar. No obstante, siempre tener en cuenta que estas lesiones de aparición de novo podrían ser incipientes lesiones tumorales, por lo cual el seguimiento que amerita en general es el control a los 6 meses. Asimismo, en esta categoría que estábamos hablando de nódulos subsólidos, se tiene en cuenta mucho el diámetro axial máximo de la lesión. Según las categorizaciones del LANRATS establecidas y con las últimas actualizaciones en el LANRATS 1.1, la medida del diámetro máximo de esta lesión subsólida a tener en cuenta es cuando supera los 30 milímetros. Si esta lesión supera los 30 milímetros, se transforma en un LANRAT 3. Si es menos de 30 milímetros, pasa a ser LANRAT 2. No obstante, su seguimiento siempre hay que adecuarlo al contexto clínico de cada paciente desde ya. Ya cuando la lesión presenta algunas otras características desde el punto de vista imagenológico de mayor sospecha, como ser bordes espiculados, tractos pleuroparenquimatosos adheridos a la lesión, o componente mixto, sólido y subsólido, o un crecimiento que aparece de nuevo porque esta lesión no era conocida en estudios anteriores, la lesión ya se categoriza como un LANRATS 4. En este caso, habrá que ver el contexto clínico y las otras características de la imagen para establecer una subclasificación y seguramente, si es necesario o no, estudios complementarios como la posibilidad de un PET, es decir, de un estudio de medicina nuclear, o eventualmente una punción, un procedimiento intervencionista mínimamente invasivo para detectar la citología o histología de la lesión. Ya cuando la lesión supera ampliamente los 2 a 3 centímetros y presenta todas las características de malignidad referenciadas, bordes irregulares, mal definidos, espiculados, tractos pleuroparenquimatosos con adherencias pleurales, retracción de cisuras, etc., sucede que esto ya pasa a ser un LANRAT 5 y de esta manera ya categóricamente tiene muchas chances de ser un cáncer de pulmón. En este caso ya la conducta es activa en todos los casos. De esta manera el LANRATS vemos que hay una actualización, si bien como mencionamos el LANRATS fue descrito en 2014, tiene una actualización al 2019, si mal no recuerdo, donde se pone el LANRATS 1 tipo 1, donde justamente se subclasifican nuevamente y se diferencian las categorías, sobre todo 2 de la 3 y 3 de la 4, de tal manera que empiezan a aparecer estos nódulos que les mencionaba subsólidos, con una diferencia de que en el LANRATS tipo 1.0
eran de 20 milímetros, mientras que el Landrads 1.1 son superiores a 30 milímetros para ser considerados categoría 3. Se menciona también, una mención importante de esta nueva actualización del Landrads, es la presencia de imágenes nodulares yuxtacisurales, que siempre las mencionábamos y los radiólogos teníamos problemas muchas veces para definirlas, y hoy sabemos que son, por estudios de anatomía patológica, ganglios intrapulmonares. De esta manera, estas imágenes nodulillares con menos de 3 milímetros o menos de 5, de estructura poliédrica, adheridas a las cisuras, son categóricas de ganglios intrapulmonares y pasan a ser una categoría 2 del Landrads. Como vemos en los nuevos estudios, en las nuevas actualizaciones, aparecen algunas imágenes que fueron obtenidas con tomografía de baja dosis y con esto destaco la gran importancia que ha adquirido en las actualizaciones de los software que permiten estas reconstrucciones 3D para que yo pueda categorizar de que esa lesión claramente está apoyada sobre la cisura y es un ganglio intrapulmonar. Siguiendo con los hallazgos y ya categorizados a través de esta clasificación Landrads que nos permite detectar la sospecha imagenológica de la lesión obtenida, tenemos como otras herramientas diagnósticas para el mejor análisis y la categorización final de nuestra lesión pulmonar hallada, la posibilidad de realizar un PET, una tomografía por emisión de positrones. Este método es un método que contempla medicina nuclear y habla de la actividad metabólica que tiene esta lesión que uno ha encontrado, de tal manera que se le implementa un radiofármaco y si este radiofármaco es captante en la lesión que nosotros estamos categorizando, habla de una actividad metabólica interesante. Lo que hay que definir muchas veces es que las lesiones infectológicas también captan en el PET, entonces siempre hay que descartar el contexto infectológico. Otra de las herramientas diagnósticas que utilizamos directamente es una más activa, que es la mínimamente invasiva, el intervencionismo percutáneo pulmonar. De esta manera el intervencionismo puede hacerse siempre bajo guía tomográfica, bajo guía imagenológica y bajo guía ecográfica en algunos casos también. Puede lograr mediante una punción con una aguja fina, una aguja gruesa o distintos tipos de técnicas de punción, existen unas coaxiales, de tal manera que uno logra posicionar una aguja dentro de la lesión descripta, aspira, obtiene una muestra o mediante un corte sobre la aguja obtiene una muestra y esa muestra es analizada por anatomía patológica para ya la categorización final de esta imagen. Entre estas herramientas diagnósticas muchas veces hay complicaciones como el neumotórax, el sangrado, la hemoptisis. No obstante, son complicaciones que en general, en base al riesgo-beneficio, son sobrellevadas de una manera adecuada en el contexto laboral adecuado, valga la redundancia. No se pueden realizar este tipo de punciones en cualquier lugar, sino siempre contemplando el marco clínico quirúrgico que a uno lo acompaña para poder realizar el procedimiento. Muchas gracias a todos los que prestaron atención, muchas gracias a los médicos que participaron. Creemos que esta es una oportunidad para formar a profesionales de la salud para que contribuyan en las mejoras en la detección temprana de esta enfermedad.